Mega Fashion Manía. Por cambio de temporada, toda la tienda se encuentra en 3x2. Pagas 2 y te llevas 3 prendas. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel. Y muy pronto estaremos con la colección Otoño-Invierno. No te la pierdas. En nuestras redes sociales hay masiva participación de nuestros seguidores, así que iniciamos este segundo bloque viendo sus comentarios. Vamos a ver. Enrique Pinedo nos escribe y nos dice: mucha gente inocente murió en estos casos. Hans Vargas Botelo: a mí, siendo inocente, me lincharon solo por la calumnia que se difundió en las redes sociales por una persona diciendo que yo era un violador en serie. Vamos a conocer los puntos de vista de un sociólogo y también de la Asamblea de Derechos Humanos, que aseguran que existen falencias en la educación y en la Constitución. Estas falencias derivan en linchamientos. Consultamos también a un sociólogo, Raúl España, quien asegura que estos problemas de linchamiento pueden darse por la falta de educación y que se convierten en muy comunes en la ciudad. Es importante también, es un factor importante, es decir, la educación no solo implica la formación en conocimientos, ¿no es cierto? La educación, un buen educador, un buen maestro, forma en valores, ¿no es cierto? Y parece que eso también se está digamos, dejando como aspecto absolutamente secundario, ¿no es cierto? Hoy día la influencia de los medios de comunicación es muy fuerte, ¿no es cierto? Las redes sociales, el acceso que tienen los jóvenes al internet, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y a otras formas de tecnologías de información y comunicación que también generan deformaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, exaltación a la violencia. Para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos no existe una figura en la Constitución Política que le permita intervenir en casos de linchamiento. Sin embargo, su condición de conciliadora solamente alcanza a las necesidades de cubrir algunas de las demandas que habrían llegado hasta esta oficina. No nos quiere, no nos llama. O sea que de oficio no nos llaman. Además, tú sabes que la Asamblea, por sus características, ya se lo he dicho a ustedes varias veces, es siempre conciliadora, es buscando en el otro la verdad del otro. La verdad no la tenemos ni la Asamblea, ni el otro que lincha, ni el otro que roba. Bueno, decían precisamente los entrevistados en esa nota, nos falta mucha educación. Y mucho interés en los bolivianos por aprender nuestra legislación, por conocer de ella, por hurgar un poquito para tener más conocimiento sobre los diferentes temas que tocamos. Libros, los hay, como Sistemas Seglares y Pluralismo Jurídico en América Latina, que nos acaba de regalar aquel doctor Marco Mendoza, o este otro, el Mapa Jurídico Indígena y Tipologías Jurisdiccionales, de muchas otras bibliografías que seguramente hay sobre el tema. Pero los bolivianos no estamos acostumbrados a conocer a profundidad nuestras normas. Esperemos que este programa sirva de ayuda. Hemos dejado claro que el linchamiento no es justicia indígena, originaria o campesina. Definitivamente no. Entonces, ¿qué es la justicia indígena, originaria, campesina? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son sus límites? ¿Puede, y le pregunto esto al doctor Marco Mendoza, un violador ser procesado en el marco de la justicia indígena? ¿Un asesino en la justicia indígena? ¿O esta se tiene que limitar a delitos menores? Este es el tema central. ¿Hasta dónde se autorregulan las justicias indígenas? ¿Qué es lo que pueden conocer y resolver? Decía que hay más de 1000 formas de hacer justicia indígena. Sin embargo, si las pusiéramos en un mismo punto de partida y les pidiéramos que avancen, muchas de ellas ni siquiera se podrían poner de pie. Unas pocas más darían unos cuantos pasos. Escasamente algunas podrían caminar y casi ninguna correr. ¿Por qué? Porque se trata de justicias en crisis. La crisis de la justicia
no solamente está en la justicia ordinaria, está también en la justicia indígena. Y es una crisis de principios y valores. La base de la justicia indígena es cosmovisión en relación con principios y valores. Si esto se traduce en términos de la justicia ordinaria, es la Carta Ampliada de Derechos. Es decir, la Constitución vinculada desde el bloque de constitucionalidad a los instrumentos de derechos humanos, en el sistema universal y en el sistema interamericano, pero además a las decisiones de justicia de la Corte Interamericana y a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las decisiones de los tribunales constitucionales de la región. Entonces, cuando se vayan a resolver no solamente en la jurisdicción indígena, sino también en la jurisdicción ordinaria los asuntos, no se debe poner los derechos como límite, sino como objeto de realización. ¿Qué significa esto? El cambio es trascendental. Toda decisión de justicia no debe ser en relación con el no matarás. Debe ser con el respetarás toda forma de vida. Este es el deber ser de ambas justicias. Casos de violación. En términos generales, los casos de sangre se declinan a favor de la jurisdicción ordinaria. O sea, es la justicia ordinaria. En términos generales, debería ocurrir esto. Sin embargo, pero no está ocurriendo. No está ocurriendo porque principalmente la justicia campesina, más que la justicia indígena, y que la justicia originaria, que tienen una estructura más fuerte, están asumiendo el conocimiento y la decisión de estos casos y no precisamente en el marco del respeto y reconocimiento de estos derechos. Doctor Laura, a propósito. Víctor Hugo, yo quisiera poner hincapié en esta sentencia constitucional, o sea, con relación a la justicia originaria y campesina. El alto tribunal, como es el Tribunal Constitucional, ha establecido lo siguiente, Víctor Hugo. Ha manifestado que la naturaleza de la justicia indígena, originaria y campesina es buscar el equilibrio y la armonía de una comunidad, así como la preservación de la vida y el respeto de los derechos y garantías constitucionales, no siendo, dice, que la justicia ordinaria campesina punitiva. O sea, Víctor Hugo, de que la justicia ordinaria campesina no es una justicia sancionadora, sino lo que tiene que venir a buscar la justicia ordinaria campesina es la armonía de aquel pueblo donde estas autoridades que juzguen como tribunal tengan que realizar y mantener aquella armonía entre comunarios, porque es muy diferente, Víctor Hugo, vivir en comunidad y vivir en una ciudad. Sin duda. A propósito, un apunte, porque sobre lo que me habla hemos tocado hace algunos días aquí en la Red Bolivisión, una denuncia respecto de un caso de una mujer que vino a denunciar que su hija fue violada en una comunidad campesina. Pero las autoridades del lugar le obligaron a la señora, ¿no es cierto?, a negociar con el violador para que éste le pueda dar un dinero. Y las mismas autoridades, según la denuncia, le exigieron al violador que les dé dinero para que esto no llegue a la justicia ordinaria, que es donde debería estar. Y claro, como alguna de las partes no cumplió con ese acuerdo que ahí entre cuatro paredes se había logrado, pues vino la denuncia. O sea, también la justicia indígena, campesina, originaria puede corromperse, y cuando se corrompe definitivamente deja de ser esa herencia ancestral que es la que precisamente ha justificado su existencia y su inclusión en la constitución política del Estado actual. Víctor Hugo, sobre el ejemplo, es importante establecer que la ley de deslinde jurisdiccional, Víctor Hugo, ya ha establecido las reglas claras para la aplicación de una justicia originaria campesina. Y ha manifestado claramente que los delitos contra la vida, en este caso cuando hay linchamientos, el delito contra la libertad sexual, corrupción pública, contrabando, narcotráfico y unos más, son de conocimiento de la justicia ordinaria. Entonces se está viendo, y me ha tocado ver, Víctor Hugo, en la función pública,
que las autoridades, en vez de resolver o en su defecto, tienen la obligación de poner en conocimiento estos delitos. En el caso anterior que usted decía de un delito en contra de la libertad sexual, de remitir a las autoridades ordinarias, en este caso ante la policía o ante la fiscalía, y no más bien, al contrario, se está dando una suerte de que este tribunal de estas autoridades, o en su defecto de las autoridades de un municipio, de una comunidad que conoce delitos, Víctor Hugo, contra la libertad sexual, un caso de violación. Y de una menor. De una menor, peor todavía, se estén convirtiendo en cómplice y encubridores de aquella persona que ha cometido este delito. Y estamos llegando a una situación de dar facilidades incluso para la fuga de esta persona. Así es. Bueno, ahora que estamos hablando de estos linchamientos, vamos a recordar algunos de los casos más impactantes que sucedieron en nuestro país en distintos departamentos, en La Paz, en la ciudad del Alto, en Potosí también. Ustedes recordarán, por ejemplo, lo que sucedió en el Alto, cuando un hombre con esquizofrenia caminaba en búsqueda de su madre ya fallecida, y esta búsqueda fue precedida por una tortura de más de 7 horas por parte de los vecinos de la zona de San Luis, del sector de San Roque del Alto. Lo lincharon porque creyeron que era un ladrón. Nos trasladamos hasta La Paz, en el 11 de febrero del año... Inocente. Así es, una persona totalmente inocente. Nos trasladamos hasta La Paz, el 11 de febrero del 2016, del año pasado, en Sica. El señor Macedonio Corani, de 41 años, fue lapidado en su comunidad por problemas de tierras. Su esposa contó que fue llevado con engaños a un lugar alejado donde también lo lincharon y lo golpearon hasta matarlo. Y otro caso que también impactó fue en el departamento de Potosí, el 12 de octubre del año pasado, donde dirigentes y pobladores de la comunidad Iracota del municipio de Coroma sacaron de su domicilio a un hombre de 65 años al cual lo estaban acusando de brujería. Y por ese motivo lo torturaron y lo mataron. No, son casos definitivamente de terror. Y hay muchos más adelante estaremos recordando otros. No, definitivamente. Bueno, para cerrar esta partecita, cuando hablábamos de estas autoridades que se hacen finalmente cómplices de quien ha cometido un delito, ¿no es cierto? Y transan finalmente, y ellos asumen parte o reciben parte del dinero. ¿Qué se debe hacer con estas autoridades? ¿Conoce usted algún caso de que haya habido sentencia contra alguna autoridad que ha aplicado mal la justicia indígena originario campesina y ha causado daños? Primero, pareciera que estamos, por toda nuestra intervención anterior, echando sombras sobre la justicia indígena. Quisiera que eso queda absolutamente fuera de duda. Estamos hablando de la mala justicia indígena. No, sin duda. De algunos casos. De algunas personas que ejercitan mal aquello. Esto me parece fundamental establecer. El segundo elemento. Elmer hablaba de una justicia restaurativa que en sus decisiones tiene que devolver la armonía a la comunidad y tiene que fortalecer el tejido social. Esta es la verdadera justicia indígena. Sin embargo, hay varios casos de justicia indígena que en sus decisiones vulneran derechos. Y ante esas decisiones se ha abierto la competencia de la jurisdicción constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha determinado que esas sentencias, que esas decisiones han vulnerado derechos y ha dispuesto que esas autoridades y esas justicias indígenas vuelvan al conocimiento y resolución de la causa en el marco del respeto a la Constitución política del Estado y de los instrumentos internacionales. O sea, ya ha habido de esos casos. Hay varios casos que han llegado hasta el tribunal y el tribunal ha dicho, no, señores, esto está mal, vuelvan a trabajar en el tema. Hay sentencias constitucionales, hay casos de Oruro, algunos de Chayapata, uno de Totoramarca, ¿no? Y así como esos en otros departamentos. Entonces, es el Tribunal Constitucional el que, como el órgano de cierre y de control de estas decisiones, puede, en el marco del control de constitucionalidad, determinar que hay una decisión ajustada a derecho.
Muy bien. Importante para la gente que está en el campo y que obviamente muchas veces no conoce de estos procedimientos. Así es. Doctor Laura, según el conocimiento que usted tiene acerca de este tema, ¿cómo suelen organizarse estos grupos que llevan a cabo todos estos hechos de linchamientos? ¿Cómo se organizan? ¿Quiénes son las cabezas? Y además, ¿cuáles son aquellos delitos que más desencadenan estos otros delitos que son justamente los linchamientos? Bueno, es importante establecer, Paula, de que tras de estos, o sea, de los que están, digamos, que nosotros popularmente llamamos como cabecillas, ¿no? de los que han procedido a la ejecución de un sospechoso con mano propia, hay otras personas también que instigan a la comisión del delito, que están tras de los que están ejecutando el delito. O sea, no es una persona, sino son 15, 20, 30 personas. Y generalmente, lo paradójico y lo que llama la atención, Paula, lo que llama la atención es que estas personas instigadoras no son las que cometen el delito de manera directa. O sea, se esconden en gritar, en instigar y lograr que otra persona cometa el delito. Y generalmente cuando se viene a investigar este tipo de hechos, de linchamientos, donde hay muerte especialmente, no se logra. Es muy difícil identificar, peor, Víctor Hugo, cuando no hay una grabación que nos ayuda. A veces la prensa nos ayuda bastante para una investigación, pero cuando no hay grabaciones o filmaciones de quienes han participado, no se puede identificar exactamente al responsable material de la comisión de estos hechos. Es muy difícil identificar y generalmente en una investigación se ha venido dando de que los que están siempre, casi siempre en estos hechos de linchamiento a la cabeza son autoridades. Y eso es lo que llama la atención. Son dirigentes de un determinado municipio, pueblo o lugar que son los que están siempre encabezando. O sea, los que deberían, en este caso Víctor Hugo, asumir la responsabilidad de esta comunidad como autoridades, son los que primeros están a la cabeza instigando o en su defecto cometiendo de manera material el hecho o este delito del linchamiento. Definitivamente, mientras más sentencias como el caso del linchamiento de Ayoa hemos conocido, mientras más sentencias hayan y se castigue prontamente y no se dilaten tanto los procesos contra los linchadores, dejaremos claro que con ese precedente mucha gente lo pensará 2, 3, 4 veces antes de animarse a golpear o matar a una persona que puede ser inocente. Hemos dejado claro hoy que el linchamiento no es justicia indígena, no es justicia comunitaria, no es justicia campesina. Definitivamente no. Y no es que en este programa hayamos querido hablar, evidentemente, para tratar de ver lo negativo de esa justicia. De ninguna manera. Es establecer las diferencias para que la gente sepa que no puede ser utilizado aquello como argumento para cometer delitos. Queremos agradecer a nuestros invitados esta noche. Qué lástima, el tiempo se nos ha acabado. El doctor Marco Mendoza, abogado especialista en derechos indígenas y justicia plural, coordinador del área de derechos indígenas de la Fundación Construir. Qué gusto haberlo tenido acá en Hora 23, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hay tareas pendientes con la Cumbre de Justicia y una de ellas tiene que ver con los linchamientos y el fortalecimiento de la justicia indígena. Así es, estaremos atentos a ver qué se dice ahí. Y el doctor Hermes Laura Picavia, que es exfiscal, que ha conocido muchos de estos casos y nos ha trasladado hoy sus experiencias. Muchas gracias, doctor. Hasta otro momento. Víctor Hugo, yo quiero despedirme indicando de que el hecho que se ha dado en Toro Toro, Víctor Hugo, es un hecho muy lamentable. Ese muchacho, Víctor Hugo, para la ley, ha muerto inocente y se lo ha violado muchos derechos y garantías constitucionales. Y considero yo que el Estado tiene que escuchar este campanazo que nos tiene que preocupar con referencia a este tipo de hechos. Con eso, Víctor Hugo, muchas gracias por la invitación y estamos pues para dilucidar cualquier situación de que haya duda con referencia a cualquier otro caso también. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a ambos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Espérenos.